Iván Duque Márquez es un abogado, escritor y político colombiano. Fue presidente de Colombia desde el 7 de agosto de 2018 hasta el 7 de agosto de 2022. Ejerció como senador de la República de Colombia desde el 20 de julio de 2014 hasta el 10 de abril de 2018. Trabajó como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, comenzó su vida política como asesor del entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, quien lo nombró como representante de Colombia ante el Banco Interamericano de Desarrollo, entre 2001 hasta 2013, donde estuvo encargado de la División de Cultura. Posteriormente, rompió con el gobierno de Santos tras la apertura de los diálogos de paz y se postuló para senador de la República por el Centro Democrático, resultando electo para el periodo 2014 a 2018. Finalizado su primer periodo como senador, se postuló a la presidencia, liderando una coalición uribista y ganó las elecciones presidenciales de 2018, a sus 42 años. Se convirtió en el presidente más joven de la historia reciente de Colombia. Durante su gobierno, dio continuidad a algunos elementos de los acuerdos de paz con las FARC-EP, firmados por el gobierno antecesor. La misión de verificación de la ONU, así como el Consejo de Seguridad del mismo organismo, han reiterado su apoyo y acompañamiento a la implementación de los mismos. Si bien numerosos grupos de la sociedad civil, analistas y opositores políticos, objetan la falta de compromiso del Ejecutivo en ejercicio en cumplir a cabalidad con los acuerdos. También ha continuado el asesinato de exguerrilleros de las FARC-EP, reinsertados a la vida civil, que se venía dando desde la firma misma de los acuerdos en 2016. Su postura frente a la continuación de los diálogos con el ELN se ha caracterizado por condicionarlos a la liberación de todos los secuestrados de esta guerrilla, así como al cese de sus actividades criminales. Los diálogos con esta guerrilla se romperían completamente tras el atentado contra la Escuela de Policía General Santander. En junio de 2021, se conoció que, de acuerdo a una encuesta de la consultora Datesco, un 79% de los habitantes desaprobaban su gestión, siendo el presidente peor calificado desde que existen este tipo de mediciones en Colombia. Ha sido criticado por el uso ilegal del ejército para espiar a más de 130 figuras públicas, entre los cuales se encontraban jueces, periodistas y figuras de la oposición, la muerte de 18 niños en un bombardeo militar, sus frecuentes posturas cambiantes frente al fracking, por el manejo del gobierno del paro nacional colombiano 2019 a 2020, las protestas de 2021, y sus desavenencias con veedores de derechos humanos de Naciones Unidas de Colombia. Biografía. Es hijo de la politóloga Juliana Márquez Tono y del abogado, político y periodista Iván Duque Escobar, quien se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 1981 y 1982, exministro de Minas y Energía y quien además fue registrador nacional del Estado Civil durante el gobierno de Andrés Pastrana. Inició su carrera profesional en 1999 como consultor en la CAF Banco de Desarrollo de América Latina, luego se desempeñó como asesor para el Ministerio de Hacienda de Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana. Posteriormente, entre 2001 y hasta 2013 trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo como consejero principal para Colombia, Perú y Ecuador en los directorios del Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Financiera de Inversiones IIC y el Fondo Multilateral de Inversiones del Grupo BID y fue jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad. Duque se desempeñó como asesor internacional de Álvaro Uribe. Entre los años 2010 y 2011 fue asesor de la Organización de Naciones Unidas. Es autor de los libros Maquiavelo en Colombia, El futuro está en el centro, Indigna acción y coautor del libro El efecto naranja. Fue columnista del periódico Portafolio de la casa editorial El Tiempo. Trayectoria política. Senador. Para las elecciones legislativas de 2014, Duque Márquez formó parte de la lista cerrada al Senado de la República del movimiento político Centro Democrático, encabezada por Álvaro Uribe. Duque ocupó el séptimo renglón de dicha lista y resultó elegido senador para el periodo 2014 a 2018.
Tomó posesión de su cargo el 20 de julio de 2014. Durante su periodo como senador, fue autor de 4 leyes de la República. Ley 1822 del 4 de enero de 2017, que aumentó la licencia de maternidad. Con ello se busca que las madres pasen el mayor tiempo con sus hijos recién nacidos, beneficio que también se extiende a madres adoptantes. Ley 1831 del 2 de mayo de 2017, para la instalación de desfibriladores en establecimientos públicos y lugares de alta afluencia de público con el fin de salvar vidas, al ser el infarto la principal causa de muerte en Colombia. Ley 1809 de 29 de septiembre de 2016, para el uso de cesantías en seguros educativos, para que más familias puedan enviar sus hijos a la universidad. Ley 1834 del 23 de mayo de 2017, la Ley Naranja, para la promoción, fomento y protección de las industrias creativas y culturales. Candidatura presidencial. Duque es abogado con estudios mayores de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. Cursó maestría en Derecho Internacional Económico de la Universidad Americana y Gerencia de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown. Cuenta con un certificado de estudios ejecutivos en negociación estratégica, políticas de fomento al sector privado y gerencia de capital de riesgo, curso de corta duración en la Escuela de Negocios y Gobierno de la Universidad de Harvard. Hacia febrero de 2017, Duque dio a conocer sus aspiraciones de ser el candidato del Centro Democrático a la presidencia de Colombia. El 10 de diciembre de 2017 fue elegido candidato a la presidencia de la República de Colombia por el Partido Centro Democrático para las elecciones previstas en 2018. Duque fue elegido con un sistema de encuestas que realizó su partido, electo con un 29,47% frente a los otros dos precandidatos, Carlos Holmes Trujillo que obtuvo el 20,15% y Rafael Nieto, con el 20,06%. En enero de 2018, se anunció que la coalición de la centro-derecha, en donde participó en la consulta interpartidista denominada la Gran Consulta por Colombia, con los candidatos Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez. El 11 de marzo de 2018, Duque ganó la consulta con un total de 4 millones de votos, Marta Lucía Ramírez en segundo lugar con 1,5 millones de votos y Ordóñez en tercer lugar con 385.000 votos. Durante su discurso Duque anunció a Marta Lucía Ramírez como su fórmula presidencial. El 27 de mayo de 2018 ganó la primera vuelta presidencial con el 39,14% de los votos, que corresponden a 7.569.693 votos. El 17 de junio de 2018 resultó vencedor en la segunda vuelta presidencial con el 54% de los votos, que corresponden a 10.373.080 votos contra 8.034.189 de su rival Gustavo Petro. Declaraciones del excandidato presidencial y actual presidente Iván Duque tales como, no permitiremos que Colombia se vuelva como Venezuela, y que sería infeliz siendo gobernado por Gustavo Petro en el marco de un debate, generaron varias críticas por parte de sus opositores. Por su parte, varios analistas políticos han afirmado que fue una estrategia política y publicitaria para ganar seguidores en las elecciones presidenciales de Colombia de 2018 por medio del miedo y la desinformación sobre las políticas propuestas por Gustavo Petro. Por otro lado se le ha acusado de tener vínculos con la organización Odebrecht. Investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht confirmaron que Duque estuvo reunido con el polémico empresario Duda Mendonca, reunión en la que también estuvo Óscar Iván Zuluaga y por la cual este último fue involucrado en un proceso judicial que finalmente fue archivado en 2017. Acusación de compra de votos. Ñeñe política. Presidencia. Paros durante su gobierno. Durante su gobierno tuvieron lugar el paro nacional colombiano de 2019 y el del 2021. Paro nacional de 2019. Paro nacional de 2021. Paro armado de las autodefensas gaitanistas de 2022. Medio ambiente. A través de su Plan Nacional de Desarrollo 2018 a 2022,
el gobierno colombiano planea reactivar los mercados de oro y cobre del país. Además, se han previsto 161 nuevas perforaciones petrolíferas para 2022, 4 veces más que las 46 existentes en 2018. La fracturación hidráulica se legalizará en 2019. Este plan es muy criticado por los ecologistas, que lo consideran peligroso para el medio ambiente y el clima, y que ofrece los recursos no renovables del país a las multinacionales extranjeras. El plan también amenaza a las comunidades indígenas, cuyos territorios y recursos vuelven a estar amenazados. Su mandato también conduce a una aceleración de la deforestación. Pandemia del COVID-19 y programa de televisión. Durante la pandemia de COVID-19 el Gobierno Nacional creó el programa de televisión Prevención y Acción en el cual el presidente se comunicaba con los ciudadanos mediante cadena nacional con los medios de comunicación públicos y privados colombianos, transmitiendo todos los días a las 6 de la tarde. El programa gozó de gran popularidad al inicio de la pandemia, pues se mostró como un medio efectivo para comunicar oportunamente las novedades sobre las medidas para contener la propagación del virus del COVID-19 en el país. Dicha capacidad de comunicación llevó a una subida importante en la aprobación de la gestión de Duque al inicio de la pandemia, registrando un aumento del 29% en su aprobación en abril de 2020, situación contraria a la de la mayoría de los líderes del mundo, quienes vieron mermada su popularidad al inicio de la pandemia. Sin embargo, el programa se prorrogó en el tiempo y fue perdiendo popularidad. Al no haber constantes novedades sobre la pandemia, el programa mutó a una especie de espacio de entrevistas donde Duque hablaba sobre las novedades de su gobierno. Ya en noviembre de 2020 el rating era bastante bajo y era evidente el desgaste de tal espacio frente a la opinión pública. Sin embargo, el programa continuó. Durante el inicio del paro nacional de 2021, Duque siguió presentando el programa de televisión, lo que generó fuertes críticas, por lo que, para el 4 de mayo de 2021, cuando la situación del paro ya estaba descontrolada, tuvo que suspender el programa. El 6 de mayo de 2021 se anunció la suspensión indefinida de ese espacio, sin que se volviera a emitir en el resto de su gobierno. En 2020 el ministro de Defensa de Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo, falleció de COVID-19, por lo cual fue reemplazado por Diego Molano. Como resultado de la crisis del COVID, el PIB en Colombia se redujo en 6,8% en 2020, la peor caída del Producto Interno Bruto del país en su historia, comparada con el anterior peor registro, que fue una disminución del 4,5% durante la crisis de liquidez hipotecaria de 1999. Seguridad pública. La inseguridad en Colombia ha aumentado durante la presidencia de Iván Duque. La producción de cocaína alcanza un récord de 1.200 toneladas. Eso hace de Colombia el principal productor mundial de esta droga, según la ONU. En 4 años se han producido más de 260 masacres que han dejado más de 1.100 muertos. Por otro lado, la violencia contra líderes sociales en los territorios ha aumentado sustancialmente. A corte del 4 de junio de 2022, el saldo de asesinatos de líderes sociales era de 930. Además, 245 excombatientes de las FARC que se acogieron a los acuerdos de paz han sido asesinados durante el gobierno Duque. Política exterior. Muy cercano a la administración Trump de Estados Unidos, apoya sus proyectos en Colombia y América Latina y a cambio recibe un apoyo político inquebrantable y miles de millones de dólares en ayuda económica y militar. Persigue la guerra contra las drogas definida por el gobierno de Estados Unidos y apoya los esfuerzos de la administración Trump para el cambio de régimen en Venezuela, apoyando los intentos de golpe de Estado en ese país y permitiendo que grupos armados venezolanos se entrenen en Colombia. Califica al gobierno venezolano de Nicolás Maduro como dictatorial y dice que no descarta una intervención armada contra Venezuela. Su gobierno celebra la destitución del presidente boliviano Evo Morales durante la crisis política en Bolivia de 2019 y fue acusado de injerencia en las elecciones presidenciales de Ecuador de 2021 al acusar al candidato de izquierda Andrés Arauz de estar financiado por la guerrilla colombiana del ELN.
Mantiene una muy buena relación con Estados Unidos tras la elección de Joe Biden como presidente estadounidense en 2020, aunque su partido, el Centro Democrático, había apoyado a Donald Trump en las elecciones presidenciales. El gobierno de Biden ha dado muestras de favorecer a los candidatos de la derecha en las elecciones presidenciales colombianas de 2022. Altos diplomáticos estadounidenses hablaron en la prensa sobre la supuesta injerencia rusa, cubana y venezolana en las elecciones a favor del candidato izquierdista Gustavo Petro, mientras que los funcionarios estadounidenses evitaron reunirse con Petro antes de las elecciones mientras se reunían con otros candidatos. Después de la presidencia. 2 días después del final de su presidencia, fue nombrado Distinguished Fellow en el influyente Woodrow Wilson Center, un think tank financiado por el gobierno estadounidense, con un sueldo mensual de $10.000. Familia. Pese a que era casi desconocido en el momento de su postulación a la presidencia de Colombia, Iván Duque es miembro de varias de las familias más tradicionales en política de Colombia, además de sus conexiones con Álvaro Uribe. Ascendencia. Duque Márquez es hijo del abogado y político Iván Duque Escobar, quien entre varios cargos que ocupó fue registrador nacional de Colombia, ministro de Minas durante el gobierno de Belisario Betancur, y gobernador de Antioquia durante el gobierno Turbay. También es hijo de la politóloga Juliana Márquez Tono. Su padre, Iván, estuvo casado en primeras nupcias con Claudia Samper Mejía. Del matrimonio de su padre con Claudia Samper, Iván Duque es hermanastro de María Paula Duque Samper, vicepresidenta de Asuntos Públicos de la compañía colombo-alemana Avianca, y esposa del periodista de Blue Radio, Néstor Morales. Duque Escobar se casó por segunda vez con Juliana Márquez Tono, de quien descienden Iván Duque y su hermano mayor Andrés Duque Márquez, tercer embajador de Colombia en el Vaticano, ante el Papa Francisco. El padre de Juliana y por consiguiente abuelo materno de Iván Duque fue Hernando Márquez Arbeláez, ministro de Minas en el gobierno Pastrana Borrero. Líneas colaterales. La primera esposa de su padre, Claudia Samper, es bisnieta del político liberal Joaquín Samper Brasi y sobrina bisnieta de Tomás Samper Brasi. Joaquín y Tomás eran miembros de la familia Samper, de la que también descienden el expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano, su hermano el periodista Daniel Samper Pizano, y su sobrino el también periodista Daniel Samper Ospina, solo por citar algunos ejemplos contemporáneos. Por otra parte, Claudia Samper es prima de María Emma Mejía, política y diplomática quien fue embajadora de Colombia ante la ONU en el gobierno de Juan Manuel Santos. La relación de Mejía con los Santos data del primer matrimonio de Mejía, pues estuvo casada con el ganadero Lucas Caballero Reyes, hijo del periodista de El Tiempo Lucas Caballero Calderón Klim, miembro de otra familia importante en Colombia. En segundas nupcias María Emma Mejía se casó con el periodista Alberto Casas. Iván Duque Márquez además es primo de Juliana Márquez Pérez, quien fue alcaldesa de la localidad de Chapinero, a su vez es nieta de Carlos Pérez Escalante, gobernador del norte de Santander durante el gobierno de Misael Pastrana. Matrimonio. Iván Duque está casado con la abogada María Juliana Ruiz Sandoval, y con ella tiene 3 hijos, Luciana, Matías y Eloisa Duque Ruiz.